Bien, comenzamos otra serie de temas, hermanos, donde mostraremos el error de las dos casas de Israel y el error que se interpreta en la oveja perdida. Este sería el primero y se titula precisamente El error de las dos casas de Israel. Pero como siempre, suplicamos al Dios eterno, suplicamos al Dios bendito, El Shaddai, el Abacados, que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Y rogamos que todas las personas que reciban estos estudios reciban, Padre eterno, su palabra, su luz y su verdad. Se lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Dios, Yeshua. Y comenzamos directamente donde es la separación de las dos casas de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos 29 al 31 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Shilonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Dios, Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esta es la separación de la casa o de las dos casas de Israel. Verso 34 al 36 dice: Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, estamos en la separación de las dos casas. Estamos en la separación donde el pueblo es dividido en dos casas o en dos pueblos. 10 tribus se separan, quedándose en el norte de Israel con Jeroboam. No dice que fueron arrojados a las 4 esquinas del mundo. Y 2 tribus se quedaron con Salomón en el sur de ahí mismo, del mismo territorio de Israel. Las 12 tribus quedaron habitando en la misma tierra de Israel. Las dos casas fueron separadas, pero solo en cuanto a quienes los gobernaban. 10 tribus se le dieron a Jeroboam para gobernar sobre ellos y 2 a Salomón. Esa fue la separación. La separación no fue que 10 tribus fueran arrojadas a las 4 esquinas del mundo. Repito, aquí en la separación de las dos casas, las 10 tribus no se fueron de Israel. Donde las 12 tribus sí fueron echadas fuera de Israel fue hasta el cautiverio asirio y babilónico. Pero ahí fueron echadas fuera las 12 tribus, no solo 10. Primero 10 fueron echadas fuera de Israel en el cautiverio asirio, luego 2 en el cautiverio babilónico, y fueron esparcidas por Dios entre las naciones y entre las tierras, pero de quienes se los llevaron cautivos, que fueron los asirios y los babilónicos, no entre las naciones y la tierra de todo el mundo, sino entre las naciones y las tierras que abarcaban o que abarcaron el imperio asirio y babilónico. Y de ese cautiverio babilónico, a donde habían sido arrojadas, sí regresaron las 12 tribus, no solo Judá. La Biblia no dice que del cautiverio babilónico solo haya regresado la tribu de Judá. Por el contrario, la Biblia dice que regresó todo Israel, las 12 tribus. En Esdras, en el capítulo 2, están todos los que regresaron. Y al final, en el verso 70, dice: habitaron todo Israel en sus ciudades. Dice todo Israel. Todo Israel son las 12 tribus, no solo es la tribu de Judá. En la Biblia no hay tal cosa como que 10 tribus no regresaron. Y esto lo repite Nehemías en el capítulo 7, en el verso 73. Dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades.
otra vez, igual que en Esdras, dice que todo Israel habitó en sus ciudades. Todos los hijos de Israel estaban habitando ya en sus ciudades. En el capítulo 11, en el verso 3, dice: estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En las ciudades de Judá habitaron los israelitas, los sacerdotes y levitas. Dice muy claro, los israelitas. Versos 19 y 20 dice: los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas 172, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Dice el resto de Israel. Es claro que sí regresaron las 12 tribus de Israel. Si no fuera suficiente, dice en Jeremías, en el capítulo 30, en el verso 3, dice: porque he aquí que vienen días, dice Dios, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Dios, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Aquí es muy claro en decir que Dios haría volver a los cautivos del pueblo Israel. Dice Judá también, pero también dice Israel. La profecía dice que Dios dijo que regresaría a su tierra a los cautivos de Israel. No dice solo Judá. Dios no hizo regresar a las 10 tribus de Israel del cautiverio babilónico. Eso sería decir que Dios mintió o que no pudo hacerlo. Decir que Israel no regresó del cautiverio, que solo regresó Judá, es una doctrina contraria a lo que dice la Biblia. Y es contraria a lo que Dios hizo. Porque aquí dice que Dios haría volver a los cautivos de Israel. No solo dice Judá. Y hablando del mismo cautiverio, en Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 21, dice: y les dirás, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios el Señor tomó a los hijos de Israel y los recogió de todas partes y los trajo a Israel, que es su tierra. Esto no podemos decir que no se cumplió en el regreso del cautiverio babilónico, regreso que hace muchos años ya ocurrió. Dice el verso 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Cuando eso sucedió, y que ya sucedió ese regreso del cautiverio babilónico, Dios los hizo una nación en Israel, y Dios dijo que nunca más serían dos naciones, ni nunca más serían divididos en dos reinos. Después del regreso de estos cautiverios, no podemos decir que hoy existe la casa de Israel y la casa de Judá como dos reinos divididos. Y es claro que desde que Cristo estuvo en la tierra, Él es un rey que sería a todos ellos por rey. ¿Qué mejor evidencia quiere si en la cruz a Cristo le pusieron rey de los Yaudí y nunca más tendrán otro rey? Y repito, Dios dijo que nunca más serían divididos en dos reinos, nunca más serían divididos en dos casas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando después en el Nuevo Testamento se habla de la casa de Israel y de la casa de Judá? ¿Sí sigue habiendo esta división de las dos casas en el Nuevo Testamento o no? La única cita del Nuevo Testamento donde se mencionan a las dos casas es en Hebreos capítulo 8, verso 8. Pero ahí sabemos que está haciendo referencia a la profecía de Jeremías, que está en Jeremías 31, del 31 al 33.
Y para el tiempo de Jeremías, sí estaba el pueblo dividido en dos casas. Jeremías es antes de que Dios los uniera y dijera que nunca más serían divididos en dos reinos. Y es precisamente por esto que igual ahí en Hebreos 8, en el verso 10, ya solo se menciona a la casa de Israel. ¿Será que el pacto lo hará solo con la casa de Israel, solo con 10 tribus y con Judá y Benjamín no? Porque ahí en el verso 10 ya solo se menciona la casa de Israel. Es obvio que no, ¿verdad? Entonces, aquí el entendimiento correcto es que a las 12 tribus ya se les llama la casa de Israel. En Mateo capítulo 15, en el verso 24, cuando Cristo dice que es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se refiere a que solo viene por las ovejas perdidas de 10 tribus. Viene por las ovejas perdidas de 12 tribus. La tribu de Judá o los judíos eran los que más habían perdido el camino del regreso al Padre. En Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien crucificasteis, recuerde quiénes fueron los que pidieron que se crucificara a Cristo. Fueron los judíos, pero aquí se les está llamando la casa de Israel, porque repito, dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien crucificasteis. ¿Por qué se le llama la casa de Israel a los judíos que fueron los que pidieron que se crucificara a Cristo? Claro, porque a las 12 tribus ya se les llama la casa de Israel. Aquí ya no están divididos en dos casas o dos reinos, porque la profecía dice que Dios mismo dijo que después del regreso del cautiverio babilónico nunca más serían divididos en dos reinos. En Hechos, en el capítulo 7, en el verso 42, hace la pregunta: ¿acaso me ofreciste sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Aquí se referirá solo a las 10 tribus de la casa de Israel? Claro que no. Aquí, en los 40 años en el desierto, aún ni siquiera eran divididos en dos casas. A las 12 tribus se les está llamando casa de Israel. Y no solo en el Nuevo Testamento se habla de la casa de Israel como las 12 tribus. El que creamos que cuando se habla de la casa de Israel se refiere solo a las 10 tribus del norte, eso es por lo que nos han metido en la cabeza como creencia, pero no es así. Podemos revisarlo incluso en Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 31, dice: y la casa de Israel lo llamó Maná. Si habla de la casa de Israel, ¿se trata solo de las 10 tribus del norte? ¿Cómo? Si aquí no habían sido divididos en dos casas aún. Estamos en Éxodo y le está llamando la casa de Israel a las 12 tribus. No podemos decir aquí que no incluían a Judá y Benjamín, o no podemos decir que las tribus de Judá y Benjamín no le llamaron maná al maná. Y fíjese dónde estamos en Éxodo. Aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 40, en el verso 38, dice: porque la nube de Dios estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dice a vista de toda la casa de Israel. Estaba a vista de solo 10 tribus, no de las 12. Repito, aquí aún no se dividía el pueblo en dos casas. A las 12 tribus de Israel se les llama la casa de Israel desde aquí, desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya lo vimos. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a las 12 tribus, no solo a 10. Repito, los más perdidos en el camino al Padre eran los judíos. Eran ellos los que más estaban en contra de Cristo. A las ovejas perdidas de Judá también fue enviado Cristo. Y repito Ezequiel en el capítulo 37 y verso 22. Después de que Dios los regresó del cautiverio babilónico,
Dios dijo en la profecía de Ezequiel que nunca más serían dos naciones y que nunca más serían divididos en dos reinos, en dos casas. Por esto y por lo que ya vimos, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la casa de Israel, se habla de las 12 tribus. Y porque ya vimos que a las 12 tribus también se les llama la casa de Israel desde el Antiguo Testamento. Y para confirmar más esto, en Ezequiel capítulo 12, en el verso 25, dice: porque yo Dios hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Dios el Señor. Esta palabra que Dios habló a Ezequiel se cumplirá, dice, en vuestros días. En los días de Ezequiel, se cumplió. No podemos decir que esto no se ha cumplido. Verso 26 al 28 dice: y vino mi palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Dios el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Dios el Señor. Estas visiones o profecías de Ezequiel no eran para tiempos lejanos de estos. Dice que se cumpliría en sus días. Así que no pueden traer la profecía de la construcción de un templo de Ezequiel para nuestros días. Eso sí sería para lejanos tiempos. Y las profecías de Ezequiel, repito, dice aquí, no son para lejanos tiempos. Pero la construcción del tercer templo es otro tema que ya tenemos en nuestro canal. Aquí, por lo pronto, podemos ver que hay creencias o entendimientos que dicen que del cautiverio asirio babilónico solo regresó la tribu de Judá y que las otras 10 tribus no regresaron. Incluso también lo dice la misma historia. La historia dice: el reino de Israel cayó en manos de los asirios y fueron deportados a Nínive, perdiéndose el rastro de las 10 tribus del norte. Esto lo dice la historia, esto no lo dice la Biblia. La Biblia ya vimos qué dice, y dice lo contrario. En Jeremías capítulo 30, verso 3, vimos que dice que Dios haría volver a los cautivos de su pueblo Israel y Judá. Ahí dice que Dios los traerá a la tierra que dio a sus padres, que es Israel, y la disfrutarán. Esto no podemos decir que no ha sucedido. Pero basado en lo que dice la historia, muchos tienen hoy el entendimiento de que las 10 tribus del norte se perdieron en el cautiverio de Asiria. Pero repito, la Biblia no dice en ningún lado que se haya perdido el rastro de las 10 tribus del norte. Por el contrario, la Biblia dice que todo Israel sí regresó y que habitó en sus ciudades después de estos cautiverios. Ya lo vimos en Esdras y en Nehemías. Si no fuera suficiente, tenemos a personajes como Tobías, como Judith, como Ana, que no eran de la tribu de Judá y habían regresado. Eran de las otras 10 tribus. Por ejemplo, Tobías es de la tribu de Neftalí. Lo puedes revisar en Tobías capítulo 1, verso 1. Judith es de la tribu de Simón. Lo puedes revisar en Judith capítulo 8, verso 1 y en el capítulo 9, versos 1 al 2. Ana, quien era una profetisa, era de la tribu de Aser, y esta está en Lucas, en el capítulo 2, en el verso 36, dice: estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Cómo que había personas de la tribu de Aser si para el Nuevo Testamento no regresaron esas 10 tribus? Si se perdió el rastro de ellos, como dice la historia. No, no es así. Y en el Nuevo Testamento, dice en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 22, ahí dice que se le está hablando a los varones israelitas. Son los hechos de los apóstoles y se le habla a todo Israel, no solo a los judíos. El verso 36 dice: sepa toda la casa de Israel. En el capítulo 3, en el verso 12, Pedro le habla a los israelitas, no solo a los judíos.
En el capítulo 4, en el verso 27, dice que se unieron en una ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, se unieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces sí estaba el pueblo de Israel, sí regresó Israel. Estaban ahí, no solo estaba la tribu de Judá, porque dice los pueblos de Israel, no dice los judíos. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 26, en los versos 6 al 7, hay una promesa, dice, cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Habla de las 12 tribus. Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago les escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, que solo es estar fuera de Israel. Sí estaban identificadas las 12 tribus y sí sabían dónde estaban. Y a todas, a las 12, les llegó el mensaje, la buena noticia. Y les llegó incluso los mandamientos y las instrucciones. Y además, hoy estamos a más de 2500 años de Ezequiel. Hoy sí es un tiempo muy lejano para las profecías de Ezequiel. Hoy no hay tal cosa como las dos casas de Israel, porque la profecía dice que nunca más serían divididos en dos reinos, después de que Dios mismo los recogió y los reunió en la tierra que dio a sus padres en Israel. Cosa que, repito, no podemos decir que no ha sucedido. Y hay que entender bien eso de que hoy hay 10 tribus perdidas, porque las 10 tribus se mezclaron con los gentiles. En esto, no solo 10 tribus se mezclaron entre los gentiles, las 12 tribus se mezclaron entre los gentiles, no solo 10. No podemos decir que no hay judíos mezclados entre los gentiles, y menos sabiendo que nosotros, México, hoy tenemos una presidenta judía. Es obvio que los judíos también se mezclaron y se multiplicaron entre los gentiles. Entonces, eso de que haya 10 tribus perdidas porque se mezclaron entre los gentiles es falso. Si se habla de tribus perdidas porque se mezclaron y se multiplicaron entre los gentiles, serían las 12, no solo 10. Y si tribus perdidas se refieren a los judíos que no conservaron su linaje puro, esto ya no es relevante hoy y ya no nos debe de importar. No nos debe de importar el que se mezclen razas, porque hoy, para pertenecer al pueblo de Dios, ya no se trata de un linaje de sangre. Hoy Dios le ha abierto la puerta a los gentiles para que vengan a la fe en Cristo y a la obediencia, que es lo que nos hace pueblo de Dios. Y no hay que olvidar y hay que separar que Cristo vino por las ovejas perdidas, pero no por las ovejas que se mezclaron entre razas y perdieron su sangre pura. Cristo no vino a buscar linajes. Él vino por las ovejas perdidas que perdieron el camino de regreso al Padre. No vino por las ovejas que perdieron su linaje de sangre para regresarlas a encontrarles qué sangre llevan por dentro. En Hechos capítulo 17, verso 26 dice muy claro que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cristo no viene por ovejas perdidas que mezclaron su linaje o su sangre. Hay muchos que tienen sangre de Jacob o sangre israelita que no quieren obedecer a Dios. Por esos no viene Cristo. Esos ni siquiera califican como ovejas perdidas. Entiéndase bien qué es una oveja perdida y cómo califica a alguien como oveja perdida. Es alguien que perdió el camino de regreso al Padre, no es alguien que sabe el camino, pero no lo quiere seguir. Esa es una oveja rebelde, no una oveja perdida. Muchos judíos o israelitas conocen el camino, pero no lo quieren seguir. Y tampoco es oveja perdida el que perdió su linaje y no sabe el origen de su sangre o de sus antepasados. Este tampoco califica como oveja perdida por la que vino Cristo. Si Cristo no vino por quienes perdieron su linaje de sangre, ¿por qué nos importaría que 10 o 12 tribus se hayan mezclado entre los gentiles y estén regadas por todo el mundo? Repito, de una sangre Dios hizo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y hoy, si los judíos o las 12 tribus están en dispersión o diáspora, hoy
no es porque Dios los haya esparcido o arrojado a otras tierras, como sí lo hizo en los cautiverios asirio y babilónico. Y siendo así, ¿por qué Dios o el Mesías tendría que reunirlos en su tierra si hoy no están dispersos ni esparcidos por Dios? Dios los reunió cuando Él los esparció, pero hoy no es así. Hoy están esparcidos y no regresan a su tierra, pero por voluntad propia, porque no quieren ellos regresar. Si Dios los regresa y los reúne en Israel contra su voluntad, eso sería ir en contra del libre albedrío que Dios nos dio, y eso sería ir en contra de Él mismo, porque por su voluntad propia, hoy los judíos son los que no quieren regresar a Israel. Dios no los reuniría en Israel en contra de su voluntad si su voluntad es no regresar. Y es importante diferenciar bien qué es un pueblo o nación en dispersión y diáspora y en exilio. Un pueblo en diáspora o disperso solo es un pueblo que está fuera de su tierra. Solo es eso, solo está fuera de su tierra, sin meternos en los motivos. Dispersión o diáspora es estar fuera de su tierra. Para los judíos o israelitas solo es estar fuera de Israel. Pero repito, hoy los judíos que están fuera de Israel lo están por voluntad propia, no porque Dios los haya dispersado. Hoy están así porque son ellos los que no quieren volver, y hoy no pueden decir que están en exilio porque desde 1948 se declaró como una nación independiente Israel. Y el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, hizo el llamado a todos los judíos diciendo: hacemos un llamado al pueblo judío en toda la diáspora para que se unan a nosotros en nuestra nación. Entonces no pueden decir que están en exilio, porque exilio es expatriación de una persona por motivos políticos. Pero repito, hoy políticamente Israel es una nación independiente desde 1948. Y además tienen el llamado de su gobierno de que pueden volver a su tierra, con lo que repito, si no han vuelto es porque no quieren hacerlo, y Dios ni el Mesías no los van a reunir en contra de su voluntad. Así que judíos y judaizantes, dejen de estar esperando que venga el Mesías a reunirlos en su tierra, porque son ustedes mismos los que no quieren regresar a su tierra. Son ustedes los que no se quieren reunir. Pero sería otro tema, volvamos al tema. Algunos pastores pretenden que se mencionen las 12 tribus en el regreso del cautiverio, porque si no son mencionados, ellos interpretan que no regresaron. Pero eso es lo mismo que decir que cada que Cristo menciona mandamientos en el Nuevo Testamento, tiene que mencionar todos los del Antiguo Testamento, porque si no se menciona alguno, eso significa que ese mandamiento ya no se cumple, solo porque no se mencionó. Es lo mismo que decir que la tribu que no se menciona no regresó solo porque no se mencionó. Pero ya vimos que la Biblia sí dice que todo Israel habitó en sus ciudades, que la Biblia dice que Dios regresaría a los cautivos de Israel, no solo a los de Judá. Y todo esto sin añadir que por la bendición que recibió Judá, todo Israel, las 12 tribus, serían llamados judíos. Dice en Génesis capítulo 49, versos 8 al 10, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahí está, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Dice, te alabarán tus hermanos. Y dice que Judá dominará a sus enemigos, por cuanto dice que su mano estará en la cerviz de sus enemigos. Los hijos de tu padre, dice, se inclinarán a ti. Y vimos también en Primera de Crónicas, en el capítulo 5, en el verso 2, que dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José.
que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y príncipe de ellos. Una forma de alabar, de ser príncipe o principal y de estar sobre sus hermanos Israel, es que todo Israel se le llame judíos. Recordemos el Midrash Tanhuma, dice, ¿por qué te alaban tus hermanos, Judá? Porque todo Israel sería llamado judíos por ti. Y no solo por esa razón, sino también porque el Mesías será tu descendiente, el que salvará a Israel, como está escrito, un retoño brotará del tronco de Isaí. Hace referencia a Isaías 11:1. Pero el punto aquí es que, en efecto, en todo rincón de la tierra donde hay descendencia del Israel o de Jacob, aunque no sean de la tribu de Judá, se les llama judíos, incluso a los benjamitas. Pablo mismo se dice ser judío de la tribu de Benjamín. Esto lo puede revisar en Hechos 21:39. Pablo dice, yo soy judío. Se cumple la profecía y la bendición de Judá. Judá está sobre sus hermanos, sobre las 11 tribus, es príncipe de ellos, porque sus hermanos, las 11 tribus, lo alaban y se inclinan a él, en cierto modo, al ser llamados las 11 tribus judíos. En el Midrash hace referencia a que la forma en la que Judá es alabado por sus hermanos, las 11 tribus, es que a todos se les llame judíos. Por todo esto, aún y se dijera que solo regresó Judá, sabemos que a todos sus hermanos les llamaron o les llaman hasta hoy judíos. A todo Israel se le llama judíos, pero se habla de las 12 tribus. Nos vemos en la siguiente parte, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.